Y el tema que yo les traigo ahora es hasta que todos lleguemos al reino de los cielos. Que esa es la meta de todas las que estamos aquí. ¿No es cierto? Bueno, vemos en la palabra de Dios que en Mateo 3:2 tenemos la primera mención que se hace acerca del reino de los cielos. Y el que lo hace es Juan el Bautista. Él dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje con el cual él entra en su ministerio. Luego, cuando Jesucristo aparece, continúa con la misma enseñanza del reino de los cielos. Y esto debió haber sido algo tan lindo que sonó a los oídos del pueblo de Israel, porque si ustedes saben, el pueblo de Israel en ese entonces estaba gobernado por el Imperio Romano, un imperio que no era muy gentil que se diga, no era muy gentil, era cruel. Cuando Jesús comienza a mencionar el reino de los cielos, pues ellos se sintieron, wow, alguien viene a liberarnos de la esclavitud, de este imperio. Sin embargo, Jesús, si bien es cierto que les hablaba de un reino de los cielos, pero ellos estaban completamente equivocados a qué realmente se refería. Ahora, una pregunta. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos? Para empezar, el reino de los cielos representa nada más y nada menos que el gobierno de Dios. La autoridad de Dios es la esfera donde Dios ejerce su soberano poder, ya sea en el pasado, presente, como en el futuro. Eso es el reino de los cielos. Ahora, si nosotros pensamos en la estructura de un reino, digamos de un reino terrenal, por así decirlo, nosotros aquí en Occidente no estamos muy familiarizados con ese tipo de monarquías porque no existen. Pero allá en España, en Reino Unido y sobre todo en los países árabes, sí existen esas monarquías. Pero vamos a estudiar la estructura de un reino. ¿Qué es? ¿Cómo se compone? Primeramente, hay un rey. Hay un rey que reina. Segundo, hay súbditos y ciudadanos que componen ese reino. Luego hay leyes, ordenanzas y un gobierno que las administra. Y luego tenemos el dominio o territorio sobre el cual el rey ejerce su poder. Eso es en cuanto a lo que sería un reino terrenal. Ahora, si esta estructura la llevamos al reino celestial, pues no difiere mucho. Porque si en el reino celestial, en el reino de los cielos, tenemos un rey, ¿sabemos quién es? Jesucristo, exactamente, ese es el rey. Los súbditos son aquellos que aceptan el reinado de Cristo. Y luego las leyes y ordenanzas es la voluntad de Dios expresada en su palabra. Son las leyes. Y luego el dominio, ahí hay un poquito de diferencia. El dominio abarca toda la esfera de la creación que se somete a su voluntad. Ese sería el dominio. Ahora, otra pregunta. ¿Cuándo empieza el reino de los cielos? ¿Cuándo es que comienza? Empieza cuando Jesús entra en la historia humana como hombre y viene a morar en el corazón de cada persona que lo ha recibido como su Salvador y que está dispuesta a cumplir su voluntad. En otras palabras, es Cristo Jesús que Él viene a instaurar el reino de los cielos aquí en la tierra, pero a diferencia del reinado terrenal, ese reino de los cielos comienza acá, en nuestro corazón. Ahí es donde comienza. Ahora, cuando en Mateo 6:10, recuerdan la oración del Padre Nuestro que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Este versículo sugiere que el reino de los cielos está establecido donde se cumple su voluntad. Allá donde se cumple su voluntad. O sea, en un sentido Dios ya ha establecido su reino. ¿Cómo? Primero,
mediante la vida de Jesús. Segundo, mediante el sacrificio de su muerte. Y tercero, mediante su resurrección victoriosa. Estos 3 puntos son claves para que sea establecido el reino de los cielos. Ahora bien, el reino de Dios, que ya está en el corazón del ser humano redimido, ha venido a ser una realidad presente y por eso podemos ser salvos y gozar de una relación con nuestro Dios, que esa es la intención. Sin embargo, el reino de Dios tiene oposición. Si bien es cierto que el reino de Dios tiene que estar en nuestro corazón, pero al mismo tiempo tiene que expandirse, no solamente a todos los demás, sino también acá, dentro de nosotros. Repito, sin oposición. Lastimosamente, existe oposición no solamente de las huestes espirituales de maldad que se oponen a que ese reino de Dios se expanda, sino también en nuestra propia persona. Muchas veces nosotras mismas nos oponemos a que ese reino se expanda. ¿Cómo? Bueno, cuando hay desobediencia, cuando hay rebeldía en nuestro corazón, definitivamente el reino de Dios no puede expandirse. Ahora, aunque es una realidad presente, también tiene una connotación futura. ¿Qué quiere decir? Que ese reino físico, terrenal, que no vemos ahora, lo veremos cuando en la venida de Jesucristo. Cuando Él viene a establecer su reino de manera física y permanente. En su segunda venida, Él ya no viene como un siervo sufriente, como vino la primera vez, sino más bien Él viene como un rey de reyes y señor de señores a establecer su reinado en la tierra, visible. Ahora bien, ¿por qué Jesús ponía tanto énfasis en hablar acerca del reino de los cielos? Muchas de sus enseñanzas acerca del reino de los cielos, Él las habló en parábola. Fíjense que solo el Evangelio de Mateo registra alrededor de 23 parábolas. De las 23 parábolas, 11 hablan acerca del reino de los cielos. Solo en el capítulo 13 de Mateo tenemos la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla y de la mostaza, la parábola de la levadura, la parábola del tesoro escondido, la parábola del gran precio, la parábola de la red. ¿Recuerdan la red cuando Jesús les habla que tira la red y vienen muchos peces? La parábola de los... y luego en el 18, Mateo 18, está la parábola de los 2 deudores. Capítulo 20 está la parábola de los obreros de la viña. Capítulo 22 del mismo Mateo, la fiesta de las bodas. Capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Y por último, la parábola de los talentos. Y todas estas parábolas tenían una peculiaridad muy propia. Todas ellas comenzaban, el reino de los cielos es semejante a. Y él seguía con la información. Ahora, para las personas que tal vez no están familiarizados con ese término de parábola, ¿qué es una parábola? Es una historia que usa situaciones de la vida real para enseñar grandes verdades. Una parábola es una historia que se toma de los elementos de las cosas cotidianas que nosotros vivimos para enseñar una verdad espiritual. Otra definición sería, es un método de oratoria para mostrar una verdad moral o espiritual mediante una comparación tomada de la vida corriente. Ahora, Jesús deseaba que esta enseñanza acerca del reino de los cielos quedara tan grabada en la mente de sus oyentes. Recordemos que la audiencia de Jesucristo era mixta. Habían hombres y había mujeres. Ahora, digamos si él quería dar esta enseñanza del reino de los cielos y había mujeres, mencionó la parábola de la levadura, porque las mujeres eran las que estaban más
dadas a trabajar con el pan, a menos de que hubiera un panadero por ahí perdido que pudiera utilizar la levadura y podía entender. Luego, si había sembradores, aquellos que trabajaban con la tierra, bueno, lo mismo. Ellos les enseñó la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del sembrador. Si los que trabajaban como pescadores tenían la parábola de los peces, ¿se dan cuenta? O sea, ¿cuál era el objetivo de que Jesucristo mencionara la misma enseñanza de diferentes maneras? Que aquellos que no pudieran entender de una manera, la pudieran entender de otra manera. De manera que eso quedara en sus mentes bien claro. Ahora, esto nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. ¿Quiénes entran al reino de los cielos? ¿Quiénes son los que entran? Y para responder a esta pregunta, quiero que vayamos a Mateo 25, por favor. Vamos a la Biblia, Mateo 25. Las que trajeron Biblia y las que no, pues ahí se pegan con alguien, con algún cristiano, como dicen. Como algún cristiano. Ahora, míralo, el tema que usted tiene ahí. ¿Cuál es el tema que usted tiene ahí? Mateo 25, capítulo 25. El tema que tenemos ahí es la parábola de las 10 vírgenes. Ahora, vamos a ir, como dicen, de a poquito para ir sacando la enseñanza que queremos. ¿Lo tenemos todas, hermanas? Amén. Bien. Dice el versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Se dan cuenta cómo comienza Jesús? Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a. Y comienza él con la información que quiere darnos. En este caso dice que será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahora, cuando usted lee el primer versículo, ¿qué es lo que usted observa ahí? Dice que nos habla de 10 vírgenes y un esposo. ¿Será una boda? Si lo pudiéramos ver desde un punto de vista teatral, decimos que en primera escena tenemos solamente las 10 vírgenes y el esposo. Primera escena. Ahora, ¿qué representan estas 10 vírgenes? Según la enseñanza sabemos que el que representa al esposo aquí es Jesucristo. Ahora, ¿qué representa las 10 vírgenes? A veces cuando nosotros leemos tan de corrido, o quizá leemos la palabra de Dios antes de dormir en la noche, perdemos tantos detalles que son bien interesantes. ¿Qué representan estas 10 vírgenes? La iglesia, el pueblo de Israel. Algunos opinan que estas vírgenes son miembros profesantes de la iglesia que esperan el retorno de Cristo. Esa es la posición de algunos. Otros opinan que se trata del remanente judío en la tribulación. Ahora, no nos vamos a meter más en ese aspecto porque no quiero que nos perdamos. Pero ya sea que sea un grupo, ya sea que sea la iglesia o ya sea que sea el pueblo de Israel, la advertencia que Jesús quiere darnos es para ambos. Es para ambos. Así que, digamos, dice el verso 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Qué palabras podemos nosotros utilizar para dar un sinónimo de insensata? Olvidadas, descuidadas, negligentes. Todos esos términos están bien. En cuanto a las prudentes, pues sería lo contrario de lo que ya ustedes han mencionado. Ahora bien, dice, aquí lo que vemos, 5 de ellas, dice, era prudente y 5 eran sensatas. Las que estamos estudiando hermenéutica, descubrimos aquí que hay un contraste. 5 eran sabias y 5 no lo eran.
Digamos, el verso 3 dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Todas sabemos, hermanas mías, que el aceite, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, tiene una simbología. Es el Espíritu Santo. El aceite representa. El Espíritu Santo tiene varias manifestaciones. ¿Se recuerdan cuando Juan el Bautista en el río Jordán bautiza a Jesucristo? Dice que los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Luego allá en Pentecostés, cuando estaban el grupo unidos esperando el Espíritu Santo, dice que bajó el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. También en algunas otras pasajes de la Biblia se le conoce como los ríos de agua viva. Ahora bien, tengan eso en mente, la simbología del Espíritu Santo. Y dice el 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Quiénes? Las vírgenes. Estaban esperando al esposo y se durmieron. Entre muchas de las enseñanzas que Jesús dio a sus discípulos, Él les hablaba acerca de su retorno, su segunda venida, cosa que ellos en el momento no lograron entender. Porque Jesús estaba muy joven, 33 años, para que se fuera. Ninguna de nosotros espera morirse a los 33, ¿no? Siempre queremos llegar a los 60, 70, 80 años o hasta que Dios nos preste la vida. Sin embargo, estas enseñanzas no la pudieron captar muy bien. Y entonces Jesús les hablaba de su segunda venida. Pero eso ellos lo entendieron cuando entonces Jesús ya se había ido y el Espíritu Santo vino. Y entre una de las enseñanzas de Jesús era que el Espíritu Santo les tenía que recordar todas las cosas que Él les había enseñado. Y entonces cuando el Espíritu Santo viene, ya Jesucristo ya no está con ellos, el velo se les cae y entonces ellos pueden ver ampliamente todo lo que el Señor Jesús les enseñó cuando estaba en la tierra, incluso su segunda venida. Ahora bien, esta enseñanza ellos cuando ya la hubieron entendido, entonces ellos la enseñaban también a los otros discípulos. Y había una iglesia allá en el primer siglo, que cuando Pablo les enseñó acerca de la venida de Cristo, pues muchos de ellos malinterpretaron la enseñanza de Pablo a tal grado que dijeron, Cristo viene, ¿y para qué trabajamos? Mejor nos sentamos a esperar la venida de Cristo. Cuando Pablo se entera de eso, él les escribe nuevamente y entonces les envía la segunda epístola de los tesalonicenses, la segunda carta, y entonces ahí les explica y les dice, bueno, es cierto, Cristo viene, pero antes de que Él venga tienen que haber ciertos acontecimientos que tienen que suceder. Hay muchos más señales y acontecimientos, porque si recordamos, Jesús habló que él regresaría, pero nos dejó un pequeñito gran problema. No nos dijo ni el día, ni el año, ni la fecha, ni la hora en que vendría. Entonces eso creó confusión en estos hermanos y dijeron, ya Cristo viene y ya hasta aquí llegamos, ya no trabajamos más. Entonces Pablo les dice, miren, es cierto, Jesús viene, pero no viene sin que se cumplan varios acontecimientos antes. Y él les menciona aquí dos. Les dice, primero tiene que haber el incremento de la apostasía. 1. 2, tenía que manifestarse el hijo de perdición, el inicuo, el que comúnmente llamamos el anticristo. Entonces, cuando eso se haga realidad,
Entonces Cristo está cerca. Cristo está cerca. Pero esto, cuando él les escribe, cuando Pablo escribe esta carta, hermanos míos, era el año 51 del primer siglo. Han pasado, hermanas mías, 20 siglos. Y el esposo aún no llega. Aún no llega. Y esto ha hecho que la iglesia se haya dormido. Como estas 10 vírgenes que cabecearon y se quedaron dormidas. Y entonces, cuando la Biblia habla acerca del dormir, no se está refiriendo al descanso espiritual, digo al descanso físico, porque más bien eso es bueno para nuestra salud. Un cuerpo que no duerme 5, 6, 7 horas, pues sí, comienza a manifestarse y hasta puede colapsar. Aquí el dormir no se refiere al descanso físico, sino a la insensibilidad espiritual, a la indiferencia por las cosas de Dios. De eso se está refiriendo. Porque ha tardado tanto el Señor que la iglesia se durmió, entró en coma espiritual. Se dice que cuando las personas están en coma, están inmóviles, pero dicen que ellos escuchan todo, ¿cierto? Ellos están conscientes de lo que está pasando alrededor. Así es casi la situación de la iglesia. Está dormida. Está en coma. ¿Por qué decimos eso? Bueno, hay una apatía hacia las cosas espirituales. Una apatía, ya no se ora, ya no se lee, ni mucho menos se escudriña la palabra de Dios. Hay un decaimiento tremendo que la gente pues ya no reacciona. Y es una apatía espiritual. ¿Se les invita a una reunión? No. ¿Se les invita al culto? Bueno, podemos faltar. La persona que se acuesta a las 2, 3 de la mañana un día sábado, obviamente el día domingo no va a tener energías para levantarse temprano. Y luego estamos los de escuela dominical a las 9 y habemos 7 o 8 personas. Esas son las que comenzamos. ¿Dónde están los demás? Seguramente se van levantando de dormir. ¿Se dan cuenta? Hay un enfriamiento en las cosas del Señor. Ahora bien, me gustó mucho una vez que estaba estudiando, Matthew Henry hace una comparación entre la iglesia moderna y el libro de Jonás. Hace una linda comparación. Dice que el libro de Jonás tiene mucho parecido con la iglesia moderna. Dice que a Jonás se le ordenó ir a predicar a Nínive y se pagó un billete para ir en dirección contraria a la que Dios le había dado. Casi 700 kilómetros de distancia a la que Dios le había dado. Dice, la iglesia ha gastado su tiempo y dinero en las cosas que no debía. Al presente, dice la iglesia, sigue diciendo Matthew Henry, al presente la iglesia es como Jonás, que duerme a un lado del barco mientras el mundo es zarandeado en un aturdimiento sin precedente. Hermanas mías, el mundo está al revés, llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno, metiendo diferentes tipos de ideologías que quién sabe de dónde las sacan y no solamente las están imponiendo. Sigue Matthew Henry, el mundo hace preguntas y la iglesia no tiene respuesta. ¿Por qué? Porque está durmiendo, porque está dormida. Debemos de estar en guardia y esto significa, hermanas, estar activamente comprometida con proteger nuestras convicciones de nuestro corazón y nuestra fe en Jesús, priorizando todo lo que glorifica a Dios y rechazando cualquier cosa que nos desvíe de Él, olvidándonos paulatinamente de Dios.
porque a eso es lo que ha llegado. Cuando yo les mencioné la apostasía, para los que no están familiarizados con el término de apostasía, apostasía es aquella persona que vino a la iglesia, estuvo por un tiempo, pero se fue. ¿Por qué? Porque sus convicciones no estaban firmes. Porque no había funcionado la regeneración de su conversión, no se dio. Entonces, se van. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestras iglesias. Las iglesias están vacías. Las iglesias, muchas en Estados Unidos dicen que es exagerada la cantidad de iglesias que están cerrando sus puertas. Porque ya no, la gente ya no quiere ir. La hermana Rosy nos hablaba de la gente que después de la pandemia, se quedó en pijama recibiendo el mensaje en casa. Es triste, pero es la verdad. Así que este es un paréntesis, lo cerramos y nos volvemos de nuevo a las amiguitas que dejamos durmiendo allá en el versículo 5. Y dice el 6, y dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Alguien gritó y dijo, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero el versículo 3, si usted regresa un poquito atrás, nos dice que no llevaron aceite. No llevaban aceite. Entonces, acá dice que ellas les piden aceite a las que sí tienen. ¿Qué dijimos que el aceite simbolizaba? El Espíritu Santo. Amadas hermanas, el Espíritu Santo no se puede compartir, porque eso lo da Dios y se lo da a usted y me lo da a mí. Mucho puedo amar a mi hijo, pero si él no se preocupa por tenerlo, hasta ahí llegamos. Eso, yo puedo compartir con usted un almuerzo, puedo compartir un pan con café, puedo compartir esta meditación que yo preparé para compartirla con ustedes, pero el Espíritu Santo es solo mío, de nadie más. Y es mi responsabilidad guardarlo y hacerlo crecer. Como tampoco se puede comprar, porque más adelante, miren lo que les dice. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. No, tampoco se puede comprar, ni se puede vender. ¿Por qué está esto? Porque esto forma parte de la estructura de la parábola. Un ejemplo sería cuando usted dice a sus hijos que andan con un compañerito de mala andancia, mira que el que con lobos anda, aullar aprende. No es que se va a hacer lobo, no es que va a aullar, es como un refrán que usted le da. ¿Para qué? Para enseñarle una verdad. Ahora, así está aquí. Acá no es que vamos a comprar el aceite, no, definitivamente, no se compra. Allá son maneras estructuradas de lo que dice la enseñanza. Ahora bien, vemos que el Espíritu Santo no se puede compartir, definitivamente. Mira lo que dice más adelante, el verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, yo no os conozco. Amadas hermanas, aquí tenemos un cuadro trágico y espantoso. Personas que piden entrar al reino de los cielos cuando es demasiado tarde. Cuando es demasiado tarde. Fueron rechazadas.
por el esposo. ¿Se dan cuenta? Fueron rechazadas. Y hermanas mías, es bien triste, pero tenemos que cuidar esa área. Es bien triste. Y aquí viene una pregunta. ¿Puede una persona pretender ser salva y no serlo? ¿Puede una persona pretender ser salva y no serlo? ¿Ser miembro de una comunidad religiosa y estar perdida? Yo personalmente no me atrevería a afirmarlo. Primero porque no soy omnisciente, no conozco el interior de sus corazones. Segundo porque yo las conozco de la puerta para acá. De la puerta para allá es usted y el Señor. Pero para responder estas preguntas, la palabra de Dios sí lo hace. La palabra de Dios, que no anda con rodeo, sí lo hace. Y para mencionar algunos ejemplos, ¿se recuerdan del rey Saúl? El rey Saúl fue un hombre, un rey que Dios lo eligió, Dios lo escogió, Dios lo puso como rey. Sí, el primer rey de Israel. Sin embargo, fue un hombre pero tan desobediente, que Dios decía una cosa y nosotros, el rey Saúl decía otra. Dios le decía, vas a hacer esto, y él hacía otro. Dios le decía esto y todo el tiempo. Y lo peor del caso es que siempre buscaba chivos expiatorios para echarle la culpa a alguien. No, es que el pueblo. No, es que tú te tardaste. Hermanas mías, llegó tanto el enojo de Dios que le dio totalmente la espalda a Saúl. Lo abandonó literalmente. Lo abandonó. Y hermanas mías, hace poco me mandaron de recuerdito de mi país que dice una notita que puedo poner uno en la refrigeradora. Señor, que me falte todo menos tú. Me puede faltar todo menos el Señor. Y en el ejemplo de Saúl, vemos cómo este hombre fue descendiendo en una espiral hasta que todos sabemos cuál fue su trágica muerte. Porque una vez que Dios lo abandonó, nada bien hizo, ni antes ni después. Ahora, eso fue en el Antiguo Testamento. Nos vamos al Nuevo Testamento. Judas fue uno de los discípulos de Jesús. Judas fue uno de los 12 que anduvieron con Jesús. Judas fue un hombre que tuvo de primera mano las enseñanzas de Jesús, no como nosotras que lo tenemos ya bien lejos. Judas fue testigo ocular de los milagros que Jesús hizo. Judas fue testigo de la alimentación de 4,000, de la alimentación de 5,000, de las sanidades que Jesús hacía, de los milagros, dándole vista a los ciegos. Los mudos hablaban, los sordos oían, los cojos saltaban. Fue incluso testigo de la resurrección de Lázaro y algunos más. Sin embargo, anduvo con Jesús y todos sabemos cuál fue su triste final también. Es más, Judas tenía un ministerio. ¿Se recuerdan cuál era el ministerio que le habían dado? Era tesorero. Imagínense. Y sin embargo, por la palabra de Dios aprendemos que no fue. Y quiero que vayamos a ver otro ejemplo, porque este sí se me partió en dos cuando yo lo estudié, lo descubrí. Está en Hechos capítulo 8. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 8. Y lo vamos a ver a partir del verso 9. Hechos
capítulo 8, verso 9. ¿Lo tenemos, hermana? Dice la palabra: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y dice: y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y mire qué interesante, también creyó Simón mismo. Simón, el que tenía engañada a la gente, creyó. Y mire qué dice: también creyó Simón, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. No solamente creyó, se bautizó y se unió al grupo de los que andaban evangelizando. Y luego dice, también creyó Simón, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. El 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Por qué dice el 16? Porque aún no había descendido sobre ellos, sino que solamente así habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta? Entonces dice el 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, dice, les ofreció dinero. Se le salió el espíritu de Balaam. ¿Se recuerdan? A Balaam, el profeta que un rey le pagaba para que maldijera al pueblo de Israel. Aquí está, se le salió el profeta de Balaam. Y luego diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Aquí tenemos uno de la prosperidad, que vio la oportunidad de hacer billete. Aquí me compro mi mansión, me compro mi jet, me hago rico con este poder. Y entonces Pedro le dijo, mira lo que le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Se da cuenta? Volvemos a lo mismo. El Espíritu Santo no se puede comprar. Y dice, mira lo que le dice el 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿No que había creído, pues? ¿No que se había bautizado? ¿Y por qué Pedro le dice, tu corazón no es recto delante de Dios? Imagínense qué interesante. Cuando yo estudié este pasaje, dije, wow, Señor. Para aquellos que creen que el bautizarse es para salvación, aquí nos dice que no. El bautismo no salva. No salva. Y luego dice, tú no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y todavía le dicen el 22, arrepiéntete. Imagínense, lo manda a arrepentir. ¿No que había aceptado a Cristo, pues? ¿No que se había convertido con Esteban? Y luego le dice, pues si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hermanas mías,
Esta es una advertencia grande. ¿Puede una persona pretender ser salva y no serlo? Aquí vimos 3 ejemplos, nada más, porque no quiero cansarla, ni que se me duerman. 3 ejemplos. ¿Puede una persona ser miembro de una comunidad religiosa y estar perdida? Tristemente estas mujeres, fíjese que estas mujeres hasta cierto punto, las 10 vírgenes, cuando las vemos al principio, son iguales. 10 vírgenes. Traían sus lámparas y venían con un mismo propósito. ¿Cuál? Recibir al esposo. ¿Cuándo ellas fueron diferentes las unas de las otras? Cuando el esposo llegó. ¿Por qué fueron diferentes? Porque unas tenían el Espíritu Santo, eran salvas, y las otras pretendían ser salvas. Y fíjense que tan seguras estaban ellas de que entraban al reino de los cielos que le tocaron la puerta y le dice, Señor, ábrenos. Estaban tan seguras que entraban que tuvieron la osadía de tocar la puerta. ¿Y qué es lo que les responde el Señor? No las conozco. No las conozco. Y hermanas mías, este es un llamado de atención para cada una de nosotras. Para cada una de nosotras. Las personas que nos visitan y que no tienen a Cristo en su corazón, en este día ustedes pueden decir, verdaderamente yo necesito a Cristo para entrar al reino de los cielos. Porque la garantía de entrar al reino de los cielos no es solamente creer, no es bautizarse, sino tener el Espíritu Santo. ¿Y cuándo ese se tiene? Cuando hay una conversión genuina, verdadera, no porque me impulsaron, no porque las emociones en ese momento, yo levanté las manos porque mi marido me había abandonado y cosas por el estilo, o porque tenía una presión, o porque complacer a mi esposo o a mi hijo, lo que sea. No, tiene que ser una conversión que salga de acá, genuina. Que Dios no quiere a nadie. Eso es lo lindo del Señor, que Él tiene los brazos abiertos, Él hace la invitación para que vengamos a Él, pero quiere voluntario. Él no quiere a nadie a la fuerza. Él no quiere a nadie a la fuerza. En el reino de los cielos hay personas solamente voluntarias. Así que, con esto respondemos las preguntas. Ahora yo le hago la otra pregunta. ¿Quiere usted entrar al reino de los cielos? ¿Quiere usted ser parte del reino de los cielos? ¿Cómo se hace? Recibiendo a Jesucristo como su Salvador, reconociendo la situación que nosotros tenemos. Porque antes de llegar a Cristo tenemos una situación miserable. En la escuela dominical nos dicen que éramos mendigos. Eso era lo que éramos. Sin embargo, cuando nosotros reconocemos y entendemos el propósito de Jesucristo en la cruz, que vino a morir por mí, ¿para qué? Para que yo sea salva, que yo lo reciba en mi corazón y pueda gozar de vida eterna, que ese es el propósito. Porque muchos pueden pensar, Jesucristo está tardándose. Algunos dice un pasaje en la Biblia que dice, algunos lo tienen por tardanza. Pero no, lo que pasa es que Jesucristo está extendiendo su misericordia para que todos lleguemos al arrepentimiento y que nadie se pierda. Así que si usted no tiene a Cristo y quiere aceptarlo esta tarde, solo tiene que levantar la mano y recibirlo de corazón, genuinamente. Si usted lo quiere hacer ahora, puede hacerlo, solo levante la mano y podemos orar por usted. Pero también hay un llamado para las de casa. ¿Alguna vez usted ha dudado de su salvación? ¿Alguna vez usted ha dicho, yo no siento el mover del Espíritu en mí? Yo no siento que
que nada me conmueve ante la maldad, ante el pecado. Si ese es su caso, hermana, también es elegible para levantar la mano y decir, sí, me gustaría a mí confirmar la decisión por Cristo. Nunca es tarde. Mire, a veces no lo podemos hacer por pena, pero ¿no es más penoso quedarse fuera del reino? ¿No es más penoso tocar la puerta y que no se la abran? Claro que sí. ¿No es más penoso vivir sin Cristo toda una eternidad? Yo acepté a mi Señor cuando mi hijo tenía 4 meses. Esta semana cumplió 40 años. ¿Cuántas veces, confrontada por su palabra, cuántas veces yo he tenido que decir, Señor, entra en mi corazón? Entra en mi corazón. Porque cuando yo me pongo a estudiar la palabra, ya sea que la tenga que compartir con ustedes o que es para mi propia edificación, el Señor me arrincona. Yo soy la primera que digo, Señor bendito, yo necesito estar segura de mi salvación. Yo necesito irme contigo, Señor. Cuando yo estudié estas 10 vírgenes, que 5 de ellas se quedan afuera, yo caí de rodillas y le digo, Señor, tómame. Yo quiero estar contigo. Yo no quiero irme con esa duda. Yo no quiero irme con eso de que, ay no, que por pena que van a decir las hermanas después de 5 o 10 años de estar en el Evangelio y reconocer que no tengo a Cristo. No, es reconfirmar, es estar segura. Esa es la seguridad, la convicción que usted tiene en Jesucristo de que sí es salva. La salvación la tenemos, pero muchas veces se queda solamente la salvación y no llegamos al proceso que es la santificación. Muchos se quedan solo con la salvación y nunca llegan a la santificación. ¿Por qué? Porque es un proceso duro, donde la voluntad de Dios tiene que manifestarse, donde el reino de los cielos tiene que expandirse sin oposición. Y si hay oposición dentro de nosotros, pues obviamente no va a haber crecimiento espiritual. Si estamos con un pie en el mundo y el otro en la iglesia, como que no va. No es compatible. No es compatible. Así que, hermanas mías, esta es una advertencia y el mismo Señor lo dice allá al final de Mateo. Mire lo que dice el 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y porque no tenemos fecha exacta que Él viene, tenemos nosotros, hermanas mías, que tomar la decisión ya. Ya. ¿De qué? De estar segura que soy salva. De recibir a Jesucristo como mi Salvador. Muchos pensamos, algunos enseñan y dicen, venga a Cristo y no habrá más aflicción ni dolor. No, esto es mentira. Igual me voy a caer, igual me va a doler la cabeza, igual me voy a enfermar. La diferencia es que no voy a estar sola, que Cristo me va a ayudar a pasar esa dificultad. Que Cristo, Él mismo dice, venid todos a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y es cierto, su palabra, su unción viene a ser como un ungüento para nuestra vida. Y entonces es más ligera la carga de que vamos a llegar. Sí, claro, estamos en la vida cristiana y en la vida, en el andar con Cristo van a llegar crisis, van a llegar de todo tipo de dificultades, pero no las viviremos solas. Ya vimos el testimonio de nuestra hermana Araceli, cómo Dios la fortaleció, cómo Dios la hizo pasar por un proceso de gusano a mariposa. Y ven, qué bonita transformación la que tuvo. Y hablaba ella del apoyo
de la iglesia, que eso es vital, eso es importante. Si nosotros nos alejamos, ya se ha dado el caso de que retiran un tizón, lo sacan del fuego y ¿qué pasa? Se apaga. ¿Por qué? Porque pierde la fuerza. Pierde la fuerza. Así que si estamos todas unidas en la iglesia con Cristo, es más fácil.